Esta es la primera pregunta que le voy a hacer a Anaí Durán, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quien vamos a compartir, por supuesto, un balance de su sector en estos últimos días, pero la coyuntura nos obliga a planteársela, ministra. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los que nos están mirando. ¿Cómo ve este tema de la fiscal? Hemos oído al abogado del presidente Castillo que insiste en el retiro de esta fiscal para este caso. ¿Cómo debería reaccionar el Ministerio Público? Bueno, yo creo que aquí hay que tener claro, y creo que ya lo dijo ayer también el ministro de Justicia, creo que esa es una línea coherente, de que en primer lugar se está colaborando con cualquier investigación preliminar, ¿no? Que aquí el presidente quien lo investiga es la fiscal de la Nación, también hay que respetar eso, y efectivamente, ¿no? Si hay sesgos de determinadas autoridades, como esta señora, pues es mejor por la salud de la investigación y porque todo llegue a los mejores cauces, es que ella pues dé un paso al costado o bueno, se pueda aceptar lo que solicita el abogado, ¿no? Yo creo que un ambiente, como bien se ha dicho, tan crispado, donde efectivamente hay sectores golpistas que están buscando cualquier excusa para hablar de vacancia, que hablaron de vacancia desde el día 1, es importante que se desarrolle estas investigaciones en el marco de la mayor objetividad, ¿no? Creo que eso le hace bien a todos. El presidente ha ido a pedir que se levante su secreto bancario, su secreto fiscal y tributario, entonces creo que aquí no se puede decir que no se quiere colaborar con la justicia. ¿No sería importante, ministra, que por el otro lado el presidente Castillo le explique a la ciudadanía qué pasó? Porque parte un poquito de las críticas que no vienen ya solamente de esos sectores que usted llama golpistas, sino que van involucrando, digamos, a especialistas en derecho, etcétera, etcétera. Es, oiga, presidente, ¿por qué no cuenta lo que pasó en esas reuniones que, por ejemplo, están involucradas en el caso de Petroperú? Bueno, yo creo que ya en el marco también de la defensa, lo que se ha ido esclareciendo, ¿no? Se irá esclareciendo, creo que sí es importante en estos momentos que, como digo, se ponga por delante términos de objetividad, ¿no? De lo contrario, en vez de esclarecer y de investigar coherentemente, terminas crispando mucho más la situación, que lamentablemente es lo que hace... Pero el presidente no tendría que limitarse, digamos, a un interrogatorio o a un testimonio. Él podría ser más explícito, ¿no cree usted? Yo creo que en el marco de informar, de balance, seguro lo está haciendo. También está dando distintos discursos ahora en Piura, ¿no? También comunicando. Yo creo que hay que tomar en cuenta también esta forma de comunicación que él tiene directamente con el pueblo, ¿no? Me refería en todo caso al tema Petroperú, pero veremos cómo se va evolucionando el tema. Usted cierra el año, tuvimos una conversación preliminar hace algunas semanas, pero ya cierra el año frente a este ministerio que es tan importante, que significa además tanto en términos de reivindicación de derechos de la mujer, de protección, ¿no?, a las mujeres vulnerables y a las poblaciones vulnerables en general, pero siempre con todos estos desafíos. Si usted tiene que hacer un balance, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo creo que en primer lugar, como lo he dicho antes también, hemos entrado en agosto, los últimos días de julio, a un sector que estaba bastante replegado. Como he dicho, el Estado se replegó bastante en este sector por la pandemia, pero también por tercerizaciones, en fin, ¿no? Encontramos un sector que estaba replegado, hemos vuelto a la presencialidad, a asegurar, por ejemplo, la atención en los centros de emergencia mujer 24/7. Están atendiendo la mayoría de ellos ya casi totalmente presenciales y no virtuales, porque es un servicio que requiere un nivel de presencialidad. Creo que eso es importante resaltar, que estamos asegurando ahí la cobertura de servicios de manera presencial, y eso ha sido también gracias al proceso de vacunación que avanzó sostenidamente, ¿no? También hemos logrado trabajar con las familias que perdieron un familiar por el COVID, ¿no? Estamos atendiendo actualmente a 17.500 familias con esta pensión de orfandad que ya se entrega y que podría ampliarse si el Congreso aprobara nuestro proyecto de ley, que todavía no ha sido dictaminado y que pretende ampliar mucho más esta cobertura que ya tenemos. 17.500 familias están cobrando una pensión de 200 soles, están recibiendo acompañamiento a través del INAVIF y, como digo, ese es un logro importante. ¿Por dónde pasa el proyecto de ley? ¿Qué es lo que establece? El proyecto de ley amplía la cobertura, ya no la restringe solo a los que tengan el certificado de función por COVID, que es algo que muchas familias no tienen. Tanto la primera como la segunda ola fue bastante devastadora. Exactamente, el SINADEF no todos pudieron acceder a ese certificado. Entonces, con este proyecto de ley ampliamos la cobertura a casi 80.000 familias. Tengamos en cuenta que la revista Lancet dice que en el Perú es el país con mayor cantidad de niños huérfanos por COVID, ¿no? Entonces ampliamos esa cobertura y nos permite también garantizar un mejor acompañamiento
psicológico y educativo, ¿no? Está en el Congreso todavía, están en la Comisión de la Mujer preparando un dictamen, ojalá se apruebe antes de terminar la legislatura. Un tema emblemático de su sector es, por supuesto, la prevención contra la violencia, que afecta a miles de mujeres en nuestro país todos los días. Y mucho se señala que precisamente la pandemia lo que hizo fue empeorar esta situación por las condiciones, ¿no?, de confinamiento y demás, donde lamentablemente afloran este tipo de conductas. ¿Cómo vamos en ese frente? Yo creo que aquí hay algo importante que hemos hecho como gestión y es incorporar una visión integral para frenar la violencia, ¿no? Y esto incluye atacar las bases materiales, como se dice, de las situaciones de violencia que viven muchas mujeres, en su mayoría de sectores populares, ¿no? Por eso el empeño que hemos puesto en lanzar el programa Mujer Emprendedora, que ojalá el 2022 ya pueda tener más servicios que brindar, ojalá créditos también para mujeres que desarrollen iniciativas solidarias, y también el sistema de cuidados que también venimos anunciando y que ojalá vea la luz el año siguiente, ¿no? Eso desde una perspectiva, como digo, integral, que vea la violencia hacia la mujer como una tarea de todos, por un lado, pero también desde la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas, y esto de la mano también con relanzar el programa Aurora, como decía, con los centros de emergencia mujer, atendiendo también desde un enfoque preventivo. Hemos lanzado la campaña Haz la diferencia, frena la violencia, para involucrar a la ciudadanía y también a todos los poderes del Estado, ¿no? Aquí no puede el Ministerio de la Mujer ser el único actor, tiene que trabajar en conjunto. Ahí toca usted un aspecto clave, que era el que le quería abordar. Usted viene, digamos, desde una esfera política, de activista, y ahora es ministra. El Estado peruano, con tanto potencial y con tantas limitaciones, tiene probablemente la principal, o de las principales, está en esta incapacidad para poder articular, ¿no? Se dice siempre mucho, y usted acaba de decir, y su gesto me lo dice, lo remarca, ¿no?, lo importante que los sectores actúen juntos. ¿Cómo ha avanzado usted en eso? Quería un comentario, y cómo hacerlo, cómo llegar realmente a estas sinergias que son fundamentales, y más para ministerios como el de usted, que son importantísimos, ¿no?, en su labor, pero a veces también limitados en sus recursos. Claro. ¿Cómo amarrar mejor el trabajo? Aquí creo que es fundamental la articulación entre sectores, entre poderes del Estado y entre niveles de gobierno, que también es fundamental desde una perspectiva de descentralización, ¿no? Entre sectores del Estado yo creo que la voluntad política es un factor fundamental y hay que reconocer ahí que si el ministro de Economía, el ministro del Interior, la presidenta del Poder Judicial tienen voluntad para poder sacar determinadas iniciativas, se puede, ¿no? Y creo que eso lo logramos con el MEF, por ejemplo, para asegurar esta pensión por orfandad que muchos dicen no va a haber dinero. Está todo debidamente sustentado, como digo, ahí cuando hay voluntad, cuando hay esa sensibilidad también, porque mucho de esto pasa por un nivel de sensibilidad. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de gente, de familias, de niños que perdieron a sus padres. Entonces creo que también pasa mucho por eso, ¿no? Hay un trabajo intersectorial importante, creo que también ahí la presidencia del Consejo de Ministros juega un rol fundamental, ¿no?, de articular entre los distintos sectores. Y como digo, también, por ejemplo, con la CONAIG, la Comisión Nacional de Alto Nivel por la Igualdad de Género, es fundamental porque justamente articula los poderes del Estado, ¿no? Está el Congreso, está el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Entonces nos permite tener este espacio de coordinación que se instaló justamente en agosto de este año, ¿no?, y que está ya, aprobó su reglamento hace poco, está caminando, y queremos instalar la comisión intergubernamental, ¿no?, para poder también coordinar mejor con los gobiernos regionales y locales. Ese es un gran desafío, ¿no?, la parte de los gobiernos subnacionales. Sí, y ahí tenemos otro proyecto de ley importante en el Congreso porque los gobiernos regionales no tienen un nivel de obligatoriedad, ¿no? Entonces muchas veces instalan un nivel de concertación, ¿no?, pero no le dan vida, ¿no? Entonces queremos ahí generar algún nivel de obligatoriedad que les permita involucrarse con mayor... Ellos pueden o pueden no hacerlo, entonces. Claro, lo que dice la norma es que el gobierno regional instala la mesa de concertación para luchar contra la violencia, pero no dice que debe reunirse cada tanto tiempo, que tiene que tener tales resultados, ¿no? Entonces queremos ahí generar, como digo, un nivel de obligación para que la norma se acate y se cumpla, ¿no? Tienen ustedes en el Ministerio unas cifras muy interesantes que nos recuerdan todavía que esa igualdad de la participación de la mujer es deficitaria todavía en nuestro país, prácticamente en todo ámbito. ¿Por dónde impulsarla? Esto viene, claro, desde el Estado, uno dice desde los cargos, los puestos públicos, son muy pocas autoridades efectivamente subnacionales, ¿no?, las que son mujeres todavía, más allá del Congreso, ¿no? Así es.
Y justo tuvimos un encuentro de alcaldesas hace un par de semanas, vinieron más de 70 alcaldesas de las 95 que son, efectivamente, lamentablemente todavía somos menos del 1.300 debe ser. 1.800 distritos, 95 alcaldesas, Ajá. o sea, el Wow. 6%. Y debe haber muy buenas alcaldesas, me imagino yo, en Sí, ese conjunto. muy comprometidas. Ellas estuvieron en Lima en un encuentro nacional, participamos como Ministerio de la Mujer, estuvo también la Premier clausurando. Y claro, está el compromiso de avanzar en paridad. Y ahora que se vienen las elecciones de 2022, ¿no? Ya están a la vuelta de la esquina, ya están los partidos también ahí reclutando candidatos, ¿no? Entonces es fundamental que las mujeres tengan un mayor protagonismo y tengan ese espacio y que los partidos puedan también incluirlas en las listas de forma protagónica, ¿no? Entonces, por ese lado estamos trabajando con las autoridades locales y también algo fundamental que hemos hecho esta gestión es trabajar con las organizaciones sociales de mujeres, con las ollas comunes, con los colectivos, con los comedores populares, con las asociaciones de artesanas, de emprendedoras. Ahora estamos yendo también a Cajamarca con las mujeres ronderas, que también son fundamentales para la seguridad y para la lucha contra la violencia, ¿no? Entonces, esta estrategia le hemos puesto dialogando juntas, gobernando juntas, nos permite tener esa interacción e incluir a las mujeres como agentes de cambio activos en su comunidad. Tiene la cabeza, porque a mí se me ha ido, ¿cuántas mujeres tenemos cabezas de familia en el Perú aproximadamente? No exactamente, pero tenemos... Es un número sí, importantísimo. Sí, es un ¿no? número importante que ha crecido además los últimos años y con las que también estamos viendo, por ejemplo, en las ollas comunes, muchas de ellas son madres cabezas de familia, ¿no? Que tienen a su cargo la alimentación de sus familias y de la comunidad, ¿no? Y que están en el territorio y que nos permiten a nosotros también tener, como digo, ahí agentes que nos informan de casos de violencia, que también nos informan de las necesidades y con las cuales nosotros podemos trabajar los programas y servicios que tenemos. Ahora, hablaba usted de otro sector fundamental, creo yo, que es el de educación en este caso. Cuando hablamos de educación estamos hablando del enfoque de género, que muchos lo han combatido, ¿no? Y demás, pero ¿cómo articula usted, porque estamos hablando de un aspecto fundamental, estamos hablando del empoderamiento de las niñas, el relevo generacional, ¿cómo abordar esa parte desde su sector? Hay instancias que ya tenemos instaladas, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa para casos concretos, por ejemplo, en la Amazonía, con el tema de todo lo que tiene que ver prevención de embarazo adolescente, pero en general tenemos esta perspectiva de garantizar igualdad para niños y niñas, ¿no? Estamos trabajando en eso ahora que viene la vuelta a clases, que ya está anunciada para marzo, ya está publicada también la norma técnica del Ministerio de Educación. Queremos que esa vuelta a clases también regrese con mucha mayor igualdad, igualdad de oportunidades, ¿no? Las niñas suelen rezagarse muchas veces en los estudios, suelen quedarse en casa haciendo labores domésticas. Entonces queremos que esta vuelta a clases vaya acompañada de un horizonte de igualdad, ¿no? El minutito que nos queda, minutito y medio, 1, 2, 3 objetivos fundamentales para el 22 desde su sector. Tenemos la ambición de poder terminar de implementar el Sistema Nacional de Cuidados que garantice a las mujeres un mejor uso de su tiempo, ¿no? Libertad para poder también desarrollar otras tareas. Queremos instalar esta estrategia Gobernando Juntas como un espacio de diálogo y de protagonismo también de las mujeres y queremos garantizar también la protección de niños y niñas, sobre todo los que están en situación de orfandad vulnerable, en nuestros albergues, mejorar nuestra capacidad de acción como Estado, ¿no? Sistema Nacional de Cuidados, eso suena muy bien. Entonces es realmente impulsarlas para que, digamos, por decirlo de alguna manera, la maternidad no sea un limitante para el desarrollo. O el cuidado de adultos mayores. La responsabilidad que tenemos las mujeres frente a las personas que necesitan cuidados debe ser garantizada y reconocida por el Estado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por compartir con nosotros este balance. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.